Buenas, en el vídeo de hoy continuaremos resolviendo ejercicios de cuadripolos. Este ejercicio nos pide que obtengamos los parámetros impedancia de la red de la figura. Como sabemos, para calcular los parámetros impedancia de un cuadripolo tendremos que plantear dos estados. Un primer estado en el cual colocaremos una fuente de voltaje de valor V1 a la entrada y a la salida un circuito abierto para que la intensidad 2 sea igual a 0. Y un estado 2 en el que a la salida colocaremos una fuente de tensión de valor V2 voltios y a la entrada un circuito abierto para que la intensidad 1 sea igual a 0. Por lo que este será el estado 1. Comenzamos indicando los nodos del circuito y indicando sus valores, que serán V1 y V2. Y ahora indicamos los sentidos de las intensidades, que circularán de la siguiente manera. Ahora planteamos las ecuaciones de los nodos del circuito, que serán para el nodo V2, V1 menos V2 dividido entre 10J va a ser igual a V2 dividido entre menos 5J. Haciendo mínimo común múltiplo tendremos que menos V1 más V2 va a ser igual a 2V2. Por tanto, menos V1 va a ser igual a V2. Esta será la ecuación número 1. Y para el nodo V1 tendremos que I1 va a ser igual a V1 dividido entre 12 más V1 menos V2 dividido entre 10J. Haciendo mínimo común múltiplo tendremos que 120J por I1 va a ser igual a 10J por V1 más 12V1 menos 12V2. Agrupando en términos tendremos que 120J por I1 va a ser igual a V1 por 10J más 12 menos 12V2. Esta será la ecuación número 2. Ahora, sustituyendo 1 en la ecuación número 2, obtendremos que 120J por I1 va a ser igual a V1 10J más 12 más 12V1. Y esto será igual a V1 10J más 24. Por tanto, I1 va a ser igual a V1 por 10J más 24 dividido entre 120J. De la misma manera tendremos que I1 al ser V2 igual a menos V1, veremos que V1 va a ser igual a menos V2. Por tanto, I1 también será igual a menos V2 por 10J más 24 dividido entre 120J. Ahora procedemos a calcular los parámetros impedancia del estado 1. Z11 será igual a V1 dividido entre I1 cuando I2 sea igual a 0. Y esto va a ser igual a 120J dividido entre 24 más 10J ohmios. Y Z21 va a ser igual a V2 dividido entre la intensidad 1 cuando la intensidad 2 es igual a 0. Y esto será igual a menos 120J dividido entre 24 más 10J ohmios. Continuaremos con el estado 2, que es este de aquí. Procederemos de la misma manera que en el estado 1, indicando en primer lugar los nodos y sus valores e indicando los sentidos de las intensidades. Ahora planteamos las ecuaciones de los nodos. Para el nodo V1 tendremos que V1 dividido entre 12 va a ser igual a V2 menos V1 dividido entre 10J. Haciendo mínimo común múltiplo tendremos que 10J por V1 va a ser igual a 12V2 menos 12V1. Ahora, agrupando términos, tendremos que V1 por 10J más 12 va a ser igual a 12V2. Por tanto, V2 tendrá un valor de V1 por 10J más 12 dividido entre 12. Esta será la ecuación número 1. Ahora, para el nodo V2 tendremos que
I2 va a ser igual a V2 dividido entre menos 5J más V2 menos V1 dividido entre 10J. Haciendo mínimo común múltiplo tendremos que menos 10J por I2 va a ser igual a 2V2 menos V2 más V1. Por tanto, menos 10J por I2 va a ser igual a V2 más V1. Esta será la ecuación número 2. Ahora, sustituyendo la ecuación número 1 en la ecuación número 2, obtendremos lo siguiente. 10J por I2 va a ser igual a V1 por 1 más 12 más 10J dividido entre 12. Y esto será igual a V1 por 24 más 10J dividido entre 12. Por tanto, tendremos un valor de I2 igual a menos V1 por 24 más 10J dividido entre 120J. A partir de esta expresión de aquí, podemos despejar V1. Por tanto, V1 tendrá un valor de V2 por 12 dividido entre 12 más 10J. Sustituyendo esta expresión aquí, nos quedará que I2 será igual a menos V2 por 12 dividido entre 12 más 10J por 24 más 10J dividido entre 120J. Simplificando este 12 con el 12 de 120J, nos quedará aquí menos V2 por 24 más 10J dividido entre 10J por 12 más 10J, y esto será igual a menos V2 por 24 más 10J dividido entre 120J menos 100. Por tanto, ahora calcularemos los parámetros impedancia del estado 2. El parámetro de impedancia Z12 va a ser igual a V1 dividido entre I2 cuando I1 sea igual a 0. Y esto va a ser igual a menos 120J dividido entre 24 más 10J ohmios. Y el parámetro Z22 va a ser igual a V2 dividido entre I2 cuando I2 sea igual a I1 sea igual a 0. Y esto va a ser igual a 100 menos 120J dividido entre 24 más 10J ohmios. Por tanto, los parámetros de impedancia de este cuadripolo serán estos de aquí. Y de esta manera tendremos nuestro ejercicio resuelto.